Bien, este es el orden. Por tanto, en la vida general, Dios, Cristo, el varón y la mujer. Lo que nos va a decir el siguiente lugar, el siguiente punto, es que si bien Él es cabeza, estas cabezas o este orden que nosotros establecemos tiene que honrarse. Tenemos que honrar a la cabeza, sea cual sea que podamos estar hablando, con nuestra propia cabeza. No vamos a entrar aquí de cómo Cristo lo hizo, porque Cristo lo dice, glorificó al Padre siendo glorificado en la cruz. El Hijo va a manifestar la grandeza y la honra del Padre muriendo en la cruz. Aquí estoy para hacer tu voluntad, si es posible que pase la copa, pero si no, aquí estoy. Pero no entramos ahora en ese detalle, sino en la aplicación para nosotros. ¿Cómo honramos nosotros a nuestra cabeza? Pues con lo que somos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos. Y dependiendo también de la cultura y de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cómo era la cultura en la sociedad de Corinto en el primer siglo? ¿Cómo se actuaba entre hombres y mujeres? ¿Cómo se representaba la masculinidad o la feminidad o la independencia o la servidumbre o la prostitución, las prostitutas sagradas de las que se hablaban? ¿Cómo eran estos roles y cómo se manifestaban y se representaban en tiempos de Corinto? ¿Cómo lo debe de aplicar y entender la Iglesia cuando sirve en estos principios que hemos visto de cabeza en el culto? ¿Cómo lo tendremos que representar y manifestar nosotros en la sociedad en la que estamos viviendo? El Hijo tiene que honrar al Padre, los creyentes, varones en primer lugar, pero también las mujeres tenemos que honrar a Cristo, y las esposas tienen que honrar a sus maridos en la decisión que han tomado de familia o de matrimonio. Y esto, que es general de honrar, se tiene que hacer visible también incluso, fijaros bien, en nuestros cultos, en nuestra vida de iglesia. Es decir, que en nuestra cultura, por ejemplo, tenemos la costumbre, la tradición, no entro si es buena o mala, de ponernos el anillo. No hay nada en la Biblia que nos diga que hay que llevar anillo, ni nos dicen los jueces que los que estén casados tienen que tener anillo, y mucho menos en qué dedo tenemos que colgarnos el anillo y todo eso. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que el hombre cuando quiere tener una aventura se quita el anillo? ¿No? Aun cuando esto ya nos deja marca y se nota. Es una costumbre y es de un orgullo en un matrimonio sano poder decir, no, estoy casado, estoy casada. Es nuestra manera de actuar, nuestra vestimenta, nuestro comportamiento, nuestra honra. Esa actitud que tenemos ante la sociedad, que queremos que todo el mundo sepa cuál es nuestro lugar o nuestra manera de comportarnos o nuestra situación delante de Dios, debe demostrarse también en el culto al Señor. Así que dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, la humilla o la insulta o la mantiene como indigna. Y al contrario, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, que se quita su representación de feminidad o de posición en la sociedad, afrenta o humilla, no respeta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Los comentaristas, y yo no tengo los libros de historia y no puedo entrar en detalles, pero creo que tienen razón, cuando dice que en aquel tiempo la mujer prostituta, las rameras sagradas de los templos, como en la ciudad de Corinto, se rapaban la cabeza, o no le permitían mostrar que eran mujeres decentes o normales, que tendrían que manifestar su posición de cierta forma, como podría hacer con ciertos vestidos o cierta manera de vestir, como podemos ver en la sociedad, el vestido del hombre y la mujer, lo que quiere representar y lo que nos quiere indicar. ¿Quién de nosotros no se escandaliza cuando vemos ciertos ropajes
cuando están vestidos, en el movimiento LGTBI y en esas manifestaciones que hacen, con esa provocación con su vestido, enseguida se nos anuncia qué es lo que son, qué es lo que quieren, cómo quieren provocar. De la misma manera, nosotros con nuestro ropaje, con nuestra ropa, tenemos que manifestar lo que somos. No vestir de gris, pero sí nos dice la Escritura, vestir con modestia. No es que abandonemos nuestro cabello, sino que no sean de peinados ostentosos. No dice que no los ordenemos, o que no los adornemos, sino que no seamos exagerados en nuestro orden, que los ojos no se vayan al objeto o a lo externo, sino al corazón. Y nuestra ropa tiene que manifestar estas cosas, incluso en nuestra vida de iglesia y en nuestros cultos. El hombre, por tanto, tiene que hacerlo en aquel tiempo descubriendo su cabeza. No hay ninguna estipulación mosaica en el Antiguo Testamento que nos diga que el hombre tendría que estar descubierto y que tenía que ir calvo o rasurarse la cabeza. No hay ninguna estipulación exceptuando para los nazarenos o para algún ritual en relación con respecto al templo. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, no podéis encontrar ninguna cita del Antiguo Testamento. Es que el Antiguo Testamento en Deuteronomio nos dice... No nos dice nada de todo esto. Por tanto, tenemos que tomarlo, que es algo diferente y que es cultural. Y que lo normal para el varón en ese tiempo no era cubrirse la cabeza. Igual como para nosotros, en cierto tiempo, yo no sé cómo está hoy la situación, cuando antes no podía el hombre comer con sombrero, o que tenía que saludar con su sombrero, o que no podía entrar a lugares públicos con el sombrero puesto, etcétera. Todo esto ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es qué estamos indicando con nuestro propio cuerpo, con nuestra cabeza literal, con respecto a aquel al que nos debemos y de quién somos. Esto es lo que nosotros debemos de buscar. En todo lo que tenga que ver con nuestra vida de iglesia, vuelvo a decir, entre nosotros no hay nada diferente entre un hombre y una mujer a la hora de ejercer. Vuelvo otra vez a decir, para que alguno no se me adelante luego con preguntas, ¿y qué pasa con respecto a predicar y autoridad sobre el varón? Pablo lo tratará en otro lugar, no lo está tratando aquí. No quiere decir que el capítulo 11 se contraponga con el capítulo 14 o con lo que le dice a su siervo Timoteo. Me está hablando de otro tema. Ya llegaremos a ese otro lugar donde la mujer hay ciertas cosas de autoridad que no se le permite hacer. Pero aquí, hombre y mujer tienen la posibilidad, la libertad e incluso el deber de honrar. Pero tiene que honrar con lo que es, y cómo actúa, y cómo se viste. Por tanto, cuando un hombre, un varón, de los que estáis aquí, tiene que orar, no lo va a hacer para su propio orgullo, vanidad, sino honrando a aquel a quien pertenece. Nuestras iglesias tienen que ser cristocéntricas. No son Dios y el creyente, ni tampoco es Dios, el Cristo, la Virgen y los santos y el creyente. No, lo que nos está diciendo es siempre nosotros debemos de honrar y debemos manifestar la grandeza, la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras oraciones tienen que ser cristocéntricas, honrándole a Él. No es para hacer nuestra lista de compras o de peticiones de bendiciones, sino que estamos buscando la grandeza de aquel a quien representamos o ante quien estamos. De la misma forma, la mujer, aun cuando tenga toda esa libertad de ejercer lo que puede ejercer igual que un varón en la vida de la iglesia y en los cultos en particular, siempre tiene que recordar la decisión que ha tomado de depender o de estar de parte en liderazgo del varón. Y no solamente eso, sino que lo tiene que representar en su manera de actuar y comportarse. La Escritura no dice nada, por ejemplo, de que podamos ir a la playa y ponernos en bañador. Pero este no es el lugar para ponernos en bañador.
que podemos ponernos nuestra bata y ropa de hacienda en ciertos momentos, o que podemos vestirnos de nuestro chándal, bueno, ya no se utiliza chándal, o nuestras mallas, para hacer la gimnasia en el gimnasio, pero no es este el lugar. ¿Qué es lo que queremos representar cuando venimos a adorar a Dios? ¿Qué honra queremos hacer? ¿Ante quién estamos? Se nos va a decir más adelante que debemos de recordar que los ángeles están presentes. No estamos haciendo cosa carnal ni mundana, no estamos yendo a un espectáculo de feria, no estamos yendo a una obra de teatro. Estamos aquí, que aun cuando sea un lugar ordinario, corriente, sencillo o simple, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, pero nosotros con nuestra presencia, hombres y mujeres redimidos, estamos haciendo un lugar especial y un lugar santo. Es un sitio espiritual para la gloria de nuestro Señor. Por tanto, que el varón recuerde cómo tiene que comportarse y vestirse, y que la mujer recuerde cómo tiene que comportarse y vestirse, y que dependa o que vea cuál es el orden que la Escritura establece. Creo que en todo esto deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Mirad, el cristianismo ha hecho grandes conquistas. Muchas conquistas, aun cuando no se reconozcan, en nuestros propios tiempos, pero también en los tiempos pasados. Y una de esas conquistas que se ha extendido a lo largo de la historia, aun cuando se haya deteriorado por otras circunstancias, es el de la posición y el lugar de la mujer dentro de lo que es el pueblo de Dios. De pronto Pablo nos dice en las Escrituras, o el Señor Jesucristo nos lo enseña, que ya la circuncisión que se hacía era para los varones porque tenían cierto lugar o cierta obra que las mujeres no pudieran hacer. Y ahora nos dice que no. Varones de todas clases y las mujeres, todos aquellos que han creído, que sean bautizados. Igualdad. Y no solamente eso, sino que ahora viene del servicio al Señor. Y repito lo que he dicho ya en otra ocasión, cuando leemos en Romanos capítulo 16 y podemos ver a Febe y podemos ver a María y podemos ver a otras mujeres en el servicio, en la causa del Señor, que es tan variada. Eso es una conquista. Y es una conquista en el pasado, con Cristo hablando con las mujeres y dándoles, por ejemplo, la primera revelación de su resurrección, como lo podemos ver en el ministerio de la Iglesia y en particular con Pablo, que de pronto pueda decir a una cultura pagana donde la mujer era casi en algunas circunstancias un obstáculo o un instrumento, incluso a veces para maldad, algo que era secundario. Ahora Pablo dice, no, la mujer es parte dentro de la Iglesia. Y es una parte igual en el contexto de Iglesia. Y no solamente eso, sino a la hora de adorar y de alabar al Señor. De que no solamente es la voz del varón que se escucha, sino también la voz de la mujer. Y que podemos levantar alabanzas o proclamar el Evangelio a los que están a nuestro alrededor en diferentes circunstancias. Poder enseñar. Como hemos dicho, ¿no?, que en Romanos 6 en particular nos señala con respecto a ciertas mujeres. Esto es una conquista que nosotros tenemos que seguir manteniendo y que tenemos que seguir defendiendo en nuestra sociedad. Pero, igual que decimos que aun cuando tenemos una igualdad de derechos y de privilegios, hombres y mujeres, tenemos que seguir manteniendo nuestra diferencia. Mujeres, cuando queráis adorar, alabar, ya sea en traer una exhortación o ya sea en levantar un cántico o recoger la ofrenda, no imitéis a los hombres, no querráis ser como los hombres, ni siquiera querréis ser o debéis de ser como el resto de las mujeres del mundo, sino mujeres que han sido transformadas y que su corazón ha sido cambiado y que eso lo quieren manifestar en su manera de actuar y de comportarse. Y que a la misma vez honran a sus maridos, que es cabeza de su hogar y la responsabilidad de su hogar. Varones, cuando tengáis que actuar y debéis de actuar y hacerlo más de lo que hacéis, hacerlo como lo que sois, varones transformados por la gracia del Señor. No intentéis imitar a los hombres y aun cuando se nos surja esos
actitudes tan masculinas, no queráis ser femeninos. No queráis ser como las mujeres, no queramos actuar como las modas que nos quieren imponer hoy en día. El varón tiene que ser varón, pero el varón como era nuestro Señor Jesucristo, e imitarle a Él. Y eso se debe demostrar. Claro que tendremos que venir aquí como lo que somos, caudillos de la causa del Señor, en medio de la Iglesia y de las actividades, pero no con el palo y con el empuje, sino con el ejemplo y con la guía, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Perdemos, por tanto, las diferencias externas y superficiales que está poniendo el mundo, pero manifestamos nuestras diferencias internas y espirituales como hombres y mujeres. No queremos escandalizar a la sociedad, ni mucho menos, pero tenemos nuestra posición como creyentes y lo tenemos que seguir manifestando. Así que Dios es nuestra cabeza, Cristo es nuestra cabeza, es nuestro intermediario, el varón tiene su lugar, la mujer tiene su lugar, honremos a nuestro caudillo o nuestros caudillos en nuestras circunstancias de una manera digna, dentro del culto como es también en todas las partes de la sociedad. Amén.